Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo aquí en Sabiamente. Hoy tenemos de invitado especial al psicólogo infantil gestal, Fernando Tinoco, quien nos va a estar hablando sobre un tema que es muy interesante y que yo creo que ahorita está en auge porque el ritmo de la vida cada vez va aumentando y esto ya también está afectando a nuestros niños. Entonces, ahorita es un momento donde también la ansiedad ya se está reflejando en este sector. Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a iniciar hablando de este tema, pero antes platícame cómo estás hoy y preséntate aquí en la audiencia con nuestro público. Hola, buenos días. Este, pues hoy estoy tranquilo, aunque al rato voy a estar un poquito más ansioso. Soy Fernando Tinoco, psicoterapeuta gestalt. Sí, trabajo con niños, adolescentes, parejas, adultos. Perfecto. Bueno, Fernando es nuestro psicoterapeuta aquí en el equipo. Sabiamente él atiende a nuestros niños por si gustan contactarnos, si tienen alguna problemática en este sector o se sienten identificados, con todo gusto nos pueden dejar un mensaje directo y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes. Pues vamos a empezar este tema de lleno, Fernando. Platícanos tantito. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en un niño? ¿Cómo podríamos darnos cuenta que un niño está presentando estos síntomas y cómo diferenciarlo de lo que son procesos naturales de adaptación a lo mejor o algo que esté viviendo muy puntual el niño? Yo creo que en los niños podemos reconocer, por ejemplo, esta parte del mm, miedo a alguna situación, por ejemplo, el rechazo que tiene hacia alguna situación, como por ejemplo que va a probar una nueva comida, y que no quiere, o los niños que dicen, no me gusta antes de probar las cosas. Eso es una situación a lo mejor que tiene que ver un poquito más con el miedo a lo desconocido. Pero por ejemplo, hablando de ansiedad, la ansiedad se manifiesta de forma diferente, obviamente, porque los niños no tienen la conciencia para decir, creo que me estoy sintiendo ansioso, creo que esta situación me genera ansiedad. Con ellos se manifiesta a través de la somatización. Puede empezar a tener problemas físicos, a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, que si los llevas al doctor, pues te va a decir no tiene nada. O, por ejemplo, de irritabilidad, que se enojan un poquito más, se molestan de cualquier cosa, el miedo a separarse, por ejemplo, de los papás o de las personas, los vínculos importantes que tienen. Esas son formas en las que nosotros podemos identificar algunos síntomas, algo que puede que esté relacionado con la ansiedad. Ya sería cuestión de los padres o las personas que estamos apoyando en la educación de los niños, pues indagar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí, ¿cómo podríamos diferenciar un trastorno ya de ansiedad en un niño y este miedo normal al enfrentarse a situaciones cotidianas? Creo que cuando ya es una cuestión muy repetitiva con una situación específica, ahí ya podemos empezar a decir, creo que hay alguna situación que merece que le ponga atención aquí. Como decía, los niños es normal que tengan así rechazo a cosas nuevas, nada más que cuando ya no son cosas nuevas y las siguen rechazando o siguen teniendo estos síntomas de somatización muy constantemente, es una cuestión que es necesario que veamos. Totalmente. Bueno, Fernando, desde la gestal, platícanos tantito qué importancia juegan las primeras experiencias, las experiencias tempranas, como le decimos, y el entorno familiar en este tipo de padecimientos. La Gestalt, bueno, como soy psicoterapeuta Gestalt, me gusta mucho esta parte de analizar todo lo que está sucediendo. Le damos importancia a toda la situación que pasa, todo lo que está pasando. Por ejemplo, las experiencias tempranas importan muchísimo porque es lo que va a definir cómo vamos a enfrentar las situaciones, cómo va a modificar nuestra conducta.
Por ejemplo, si a un niño de 2 años yo como padre no le estoy permitiendo mostrar la tristeza, entonces eso va a moldear que se reprima esa emoción, se reprima eso, o a lo mejor aunque la sienta, la rechace. Por ejemplo, cómo enfrentar las situaciones, a lo mejor en un juego casual, estamos jugando fútbol. Yo me dejo ganar todas las ocasiones porque mi hijo tiene 4 años, 5 años, entonces eso va a moldear que no sepa perder o le genere ansiedad esta parte de perder. Entonces sí importa muchísimo porque nosotros como adultos que estamos en el cuidado o a cargo del cuidado de un niño, pues les estamos enseñando cómo afrontar lo que le está pasando porque ellos no tienen conciencia. Totalmente. Yo vi, por ejemplo, ahora en pandemia que los niños que vivían en contextos donde se hablaba más sobre este tema en un tono como algo muy peligroso, como una situación que puede ser de vida o muerte, estos niños comenzaban a presentar cuadros de ansiedad por vivir toda esta información sin herramientas. Entonces yo creo que el entorno, un entorno que no está siendo bien cuidado, que no es una crianza consciente de qué información está recibiendo el niño, creo que eso también puede ser uno de los mayores detonantes en ansiedad. Entornos donde hay violencia, donde siempre hay peleas, donde hay una inestabilidad económica, emocional en los padres, creo que es uno de los principales factores que detonan ansiedad en un niño. ¿Tú qué opinas sobre esto que te platico? Sí, claro, porque como yo como adulto que tengo miedo y tengo ansiedad y no conozco una situación, ¿cómo le voy a apoyar a mi hijo a que maneje su situación? Si la persona que le da más seguridad, le genera más confianza, no sabe cómo manejar la situación, entonces va a ayudar a desarrollar esta ansiedad. Hay veces que nosotros mismos no sabemos las cosas, independientemente de esto de la pandemia, aunque después de lo de la pandemia sí se detonó muchísimo esta parte de la ansiedad en niños, adultos y en todas las personas en general. Muy bien, pues cuéntanos tantito, Fer, ¿qué estrategias o qué técnicas utilizamos aquí en terapia gestal para poder trabajar con este tipo de padecimientos en los niños? Algo que en lo personal creo que es muy útil para trabajar con los niños es el juego. A través del juego nosotros vamos a apoyar al niño a que exprese esas emociones que está reprimiendo o que hable de esas situaciones que normalmente no habla. Por ejemplo, puede ser a través de, no sé, yo utilizo tarjetas con algunas palabras, y el niño va a formar un cuento con eso, o si está muy pequeñito, a lo mejor con los juegos, con los muñecos que está utilizando, es la forma en la que expresamos. Aprovecho esos momentos para, si está abordando algo de la historia específico que esté relacionado con eso, pues lo hablamos. Creo que una cosa que es muy útil es, por ejemplo, enseñarle técnicas, por ejemplo, de la respiración, de qué es lo que le está pasando, que reconozca su propio cuerpo, dónde siente, por ejemplo, la ansiedad, o bueno, él no puede mencionar ansiedad, el miedo, por ejemplo, dónde siente cada una de las emociones, eso le puede ayudar bastante. También, como regresando con lo que mencionábamos el entorno en general es muy, aporta muchísimo a cómo el niño está manejando las cosas, entonces es también hablarlo con los papás. Estamos trabajando de esta manera, esto es lo que estamos haciendo, ahorita estamos manejando estas técnicas y recomendarles que también maneje esas técnicas en casa. Por supuesto, creo que el trabajo con papás, cuando estamos hablando de trastornos de ansiedad, es fundamental para que bajen los niveles de ansiedad, porque ahí tenemos que identificar qué factores específicos son los que están detonando este sentimiento en el niño para poderlo calmar. Bueno, Fernando, platícanos, ¿qué recomendaciones prácticas diarias nos darías para los padres, para apoyar a nuestros hijos ante este tipo de padecimientos? Bueno,
No sé, a lo mejor porque soy terapeuta, yo diría, vayan con un terapeuta. Eso sería, pues, como de cajón, debe de estar ahí, nada más que de forma cotidiana, trabajando las cosas en casa. Creo que es muy importante esta parte de no invalidar lo que está diciendo, lo que está expresando el niño. A lo mejor, vamos a ponerle que sea un niño de menor de 7 años y las personas adultas tienen como esta idea de, es que si me está diciendo que le duele el estómago, le duele la cabeza, a lo mejor es porque no quiere ir a la escuela. Y como no quiere ir a la escuela, le voy a decir que me vale y de todos modos lo voy a llevar. Creo que es importante que analicemos qué es lo que está pasando, por qué podría estar pasando esa situación en caso de que sea una situación de ansiedad. No sé, a lo mejor podría ser que está viviendo rechazo por los demás niños hacia su persona, por eso no quiere ir, o se lleva mal con la maestra, o lo que sea. Entonces es importante que los padres o los cuidadores primarios estén pendientes de qué es lo que está pasando y lo analicen, no lo invaliden. Como por ejemplo esta parte de cuando son niños un poquito más pequeños, me da miedo la oscuridad o no quiero estar solo, no es te voy a obligar de todos modos a que hagas las cosas porque eso les podría ayudar a pues generar más ansiedad. Entonces, más bien tratar de explicar las cosas. Como lo comentaba en algún momento, los niños tienen mucho miedo a cosas que no conocen. Los adultos, creo que es importante que nos demos el tiempo para explicarles, hablar con ellos, en lugar de aventarlos directamente a que se enfrenten a la situación. Entender que ellos están formando una perspectiva del mundo en esa etapa justamente y es nuestra labor guiarlos para que puedan comprender qué cosas forman parte de este entorno y qué pueden esperar también de eso, ¿no? Creo que esa es nuestra labor tanto como padres como adultos que pues que estamos en esto de la guía y la educación hacia nuestros Sí. Sí, niños. claro, porque es importante recordar, los niños nacen en blanco, no saben las cosas y con base en lo que nosotros les enseñemos o les pongamos como ejemplo, van a aprender a relacionarse. Y no sé si te pasa, Fer, pero algo que yo noto mucho en la ansiedad es que se da ante diferentes factores. Uno de los factores que yo veo es que se da ante lo desconocido o ante las problemáticas que no sabemos cómo enfrentar o que no tenemos las herramientas para enfrentarlas. Pero también esto no es tan importante si lo vivimos acompañados o si lo expresamos con otra persona y podemos tener esta dosis de oxitocina, ¿no? Esta dosis de eh, esta hormona que baja, disminuye la ansiedad en los adultos y porque nos sentimos acompañados para poder enfrentar esa situación. Pero ¿qué pasa cuando estábamos ante un ser humano que todavía no tiene esas herramientas para poder expresar lo que necesita, para poder expresar cómo se siente y para poder pedir lo que en este momento sería más funcional para él? Entonces ahí es cuando entramos a lo mejor ya a cuadros más importantes de ansiedad que a veces los adultos no podemos entender por qué los niños llegan hasta este punto donde se comen las uñas, donde no duermen, donde ahorita a lo mejor también por todo este uso de las tecnologías, pues se está viendo también mucho este tipo de síntomas. Y bueno, vamos a ir finalizando. Me gustaría que nos dijeras, ¿cuáles son aquellos consejos claves que nos podrías dar para prevenir la ansiedad y que esta pues no se convierta en un problema a largo plazo? Lo que yo aconsejaría o recomendaría sería esta parte de trata de escuchar a los niños, trata de dejarlos hablar. Hay muchas veces que los papás o los adultos nos desesperamos porque pues ya deberías de saber esto o yo sé esto que estás tratando de decir, te voy a decir qué palabras se utilizan. Creo que es importante que el niño reconozca primero qué es lo que está sintiendo, cómo está sintiendo las cosas y lo exprese con sus propias palabras en lugar de con las palabras de los adultos. Algo que yo creo que es muy importante para favorecer esta parte de la seguridad y no que la ansiedad no vaya a existir, va a existir, nada más que reduzca y ya no llegue hasta esos
cuadros fuertes. Ser una figura que le dé seguridad al niño, que se sienta seguro estando conmigo. Eso lo voy a hacer a través de aceptarlo incondicionalmente, sea como lo que es, sea lo que sea que haya hecho. Por ejemplo, los papás se llegan a desesperar con los niños, aunque estén pequeños, cuando cometen algún error, por ejemplo. Entonces salto luego a regañarlo y es que no sabes, es que se hace de esta forma y bla, 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 en lugar de atender qué es lo que está viviendo el niño. A lo mejor si rompió un vaso, a lo mejor pues le dio miedo. Entonces es importante abordarlo desde ahí. Eso es algo que yo recomendaría, estar muy al pendiente de qué es lo que está pasando en todo su entorno, porque todo su entorno es importante. ¿Qué está pasando con él en la escuela? ¿Qué está pasando con él con los amigos? Y estar al pendiente de, por ejemplo, cómo se relaciona con las demás personas en la familia. También hay veces que los padres los obligamos a, dale un abrazo a tu tía, ay, dale un beso a tu abuelita o lo que sea, y el niño no quiere. Es importante que atendamos esa necesidad porque nosotros somos esa figura que le va a estar dando seguridad. Es muy importante también los papás estar, como son esas personas que le van a dar seguridad a los niños, es importante tener algunas actividades que favorezcan esta seguridad, como por ejemplo los niños, dependiendo en todas las edades, es importante que tengan una rutina. Por ejemplo, nos levantamos a tal hora, comemos a tal hora, hacemos estas actividades, que sepa específicamente qué es lo que va a hacer en cada momento. En los niños chiquitos yo no recomendaría que les prestaran el teléfono. Sin embargo, si les prestan el teléfono, si ustedes ya lo decidieron así, no se lo pueden quitar así de repente. Yo recomendaría, a lo mejor dile, en 10 minutos te voy a quitar el teléfono y estarle recordando el tiempo para no generar ansiedad, porque desgraciadamente el teléfono sí funciona como para generar apego a eso. A lo mejor no me estoy apegando al entorno, me estoy apegando al teléfono. Y si yo le quito el teléfono, le voy a generar ansiedad. Bien, pues muchísimas gracias, Fer, por compartir. Aquí estamos al pendiente de todos los comentarios. Déjenos sus preguntas si tienen alguna sobre este tema. Y bueno, nosotros somos el equipo Sabiamente. Muchas gracias por compartir. Nos vemos en el siguiente episodio.